Que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes, amados hermanos, ahí donde nos están sintonizando, en su PC, en su tablet, en su dispositivo móvil, donde quiera que usted nos esté sintonizando. Bendiciones a cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a estar tocando un tema bastante importante para nosotros los creyentes, los hijos de Dios en este último tiempo. Vamos a hablar acerca de el engaño, pero no el engaño así normalmente como se conoce, sino el engaño con palabras persuasivas. Y pues antes de dar inicio a el consejo de esta palabra, de la palabra de Dios, quiero que me acompañe a orar y vamos a disponer nuestro corazón para que sea Él el que hable a nuestra vida y el que haga el cambio que tenga que realizar. Amén. Padre bueno que estás en los cielos, en esta oportunidad te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos permites estar en comunión aquí con mis amados hermanos. Te pido, Padre, que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento para recibir tu palabra, Señor, y esta que nunca regresa vacía, que dé fruto en cada uno de nosotros. Quita todo estorbo, Señor, todo lo que impida que tu palabra llegue a nuestra vida, y permite, Señor, que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Recibe tú la gloria, la honra, el honor y el reconocimiento por hoy y por siempre. Amén. Hermano, le voy a invitar que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a estar viendo el capítulo 2, los versículos del 3 al 5. Comenzamos leyendo los versículos y luego vamos a ir analizando cada uno de ellos conforme se vaya dando el tiempo. Comenzamos leyendo el 3 de la siguiente manera: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 4: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Versículo 5: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Me llama poderosamente la atención el versículo 4, que dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mientras se llevaba a cabo la preparación del presente material de la palabra de Dios para compartir algo, me llamaba la atención, y es definir los conceptos. Vamos a definir lo que es engaño, lo que es persuadir y lo que es argumento, que son tres palabras que tienen relación con el versículo 4. Primero, comenzamos definiendo engaño. Un engaño es llevar intencionalmente a alguno a creer lo que no es cierto. Repito nuevamente, engaño es llevar intencionalmente a alguno a creer lo que no es cierto. Pongamos un ejemplo. Ustedes saben que regularmente los niños son dados a creer o todo o una buena parte de lo que se les dice. Si yo le digo a un niño, aproximadamente unos 4 o 5 años, que tengo una piedra y que esa piedra yo la traje de la luna, y se lo digo con tal convicción, se lo digo con una certeza que para él pues sería verdadera, pero realmente no lo sería, le digo que esa piedra la traje de la luna, intencionalmente yo estaría haciéndole creer algo que no es. A esto se le llama engaño, porque yo intencionalmente estaría tratando de que el niño creyera. Muchos dicen que esto hasta cierto punto no es tan malo, hacerle creer a veces a los niños cosas que no son. Por ejemplo, he escuchado en algunos hogares que también le dicen: si no te portas bien, te vamos a dar con el señor que anda recogiendo chatarra, o con el ropavejero, decían los abuelos. O así dicen muchas cuestiones que le hacen creer algo al niño que no es. Bueno, a no ser que sea un padre o madre totalmente descorazonado, que no ame al Señor y que pueda entregar de esa manera tan fácil a sus hijos. Pero mientras esto no se da,
Considero, hermanos, que no es bueno que estemos haciéndole creer algo a nuestros hijos que no es cierto. Hablemosles, pidámosle sabiduría al Señor para que les hablemos la verdad a su nivel. Pero esto es poniendo el ejemplo de lo que es un engaño. Llevar intencionalmente a alguno a creer lo que no es cierto. El segundo concepto, que es persuadir. Persuadir es hacer que alguien adopte una manera de pensar o de actuar mediante el uso de argumentos. Estamos definiendo lo que es persuadir. Hacer que alguien adopte una manera de pensar o de actuar mediante el uso de argumentos. Y esto nos lleva al tercer concepto, a definir qué es un argumento. Un argumento es un conjunto de ideas o razonamientos expresados para demostrar la veracidad o falsedad de una proposición. Ahora, armemos entonces estos tres conceptos de estas tres palabras, que sería engaño, persuadir y argumentos. Engaño dijimos que es intencionalmente hacer creer algo a alguien que no es. Persuadir, hacer que alguien adopte una manera de pensar, y los argumentos es con razonamientos que muchas veces se presentan con fundamentos falsos o verdaderos. En este último tiempo se ha estado llevando a cabo un mover enorme, gigantesco, de engaño por parte de las tinieblas hacia todo aquel que es creyente. Viene entonces el enemigo, el adversario de nuestras almas, Satanás, que el Señor lo reprenda, con un mover de engaño que trata de hacernos creer algo que no es, inclusive hasta nos dan argumentos de ellos, pero nos presentan argumentos falsos que, si no leemos la palabra de Dios, a nuestro parecer van a ser vistos como verdaderos, aunque no lo son. Le voy a poner otro ejemplo. Supongamos que se tuvieran dos enormes tarros de leche. En aquellos tiempos, según cuenta mi mamá, mis abuelos, era bastante común que por las mañanas pasara el lechero. Actualmente todavía se ven en algunos pueblos o regiones del país o de otros lugares que pasa todavía, pero lo que nosotros ya conocemos, regularmente vamos al supermercado y compramos presentaciones en Tetrabric o en polvo. Es más fácil tener acceso a la leche. Pero ¿qué pasaría si se tuviera dos enormes tarros de leche? Sabemos que la leche es obtenida directamente de la ubre de la vaca, y si a estos dos tarros de leche no se les ha agregado absolutamente nada, son 100% leche. Pero, ¿qué pasaría si a esto le agrego yo una cubetilla de agua y lo revuelvo bien de tal manera que no se note el sabor? Cualquiera diría, es leche. Pero yo, que estoy haciendo este cambio, estaría consciente de que esa composición ya no es 100% de leche, sino que podría ser un 98, un 97% de leche, y el resto sería otra sustancia. En este caso pudiera ser agua. De igual forma, es como los moveres de engaño vienen y comienzan a establecer doctrinas falsas, que se logra ver la mayoría de conocimiento o de exposición bíblica aparentemente, y una porción pequeña de engaño, algo que no es cierto. Y cuando alguien asimila esto, no logra sentir el sabor entre, por ejemplo, la leche y el agua, no se logra discernir entre lo verdadero y lo falso, se asimila como verdadero, se practica e incluso hasta se enseña en otros lugares. Pero para ello es que la palabra de Dios, inspirando al apóstol Pablo cuando le escribía a los colosenses, vemos que en el versículo 4 y en el capítulo 2 dice: esto lo digo
para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esto quiere decir que con palabras que aparentemente tienen fundamento, van a tratar de engañar al creyente, van a tratar de engañarlo a usted y van a tratar de engañarme a mí. Pero ahí es donde nosotros debemos de estar apercibidos y rogar al Espíritu Santo de Dios que abra nuestro entendimiento, que logremos discernir entre lo verdadero y lo falso. Ahí quiero que me acompañe donde usted está, donde tiene su Biblia física o su Biblia electrónica. En Proverbios vamos a leer en el capítulo 2, del versículo 4 al versículo 6. Leemos en el 2:4 de Proverbios. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Usted no va a poder llegar a una librería. Entendemos librería como el lugar donde venden útiles de oficina y eso, pero más que eso, en otros lugares librería se le conoce a un lugar como biblioteca. ¿Entiendes? Entonces librería, me refiero a una biblioteca. Usted no va a poder llegar ahí y decirle a la persona que le atiende: mire, por favor, véndame 5 quetzales de sabiduría, véndame 10 quetzales de entendimiento, véndame, no sé, 50 quetzales de razonamiento, es decir, para llegar a comprender algo. ¿Sabe por qué no se obtiene? Porque esto únicamente viene de Dios. Si leemos nuevamente Proverbios capítulo 2, versículos 4 y 5, dice: si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta a la pregunta que posiblemente nos hayamos hecho en este momento. ¿Cómo voy a saber yo entonces dónde está la verdad? Si posiblemente nos hablan 97% de verdad, pero un 3% de mentira, esa verdad ya está adulterada. No es 100% verdad. ¿Cómo voy a saber yo para saber qué es? Pues en Proverbios nos dice que de Jehová viene la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En Isaías, en su capítulo 45 y su versículo 3, leemos: y te daré de los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Pero subraye la primera parte. Bueno, todo es importante, pero a lo que estamos viendo en este momento es: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que soy Jehová. ¿Por qué? Unimos entonces Proverbios y unimos Isaías, y de ahí extraemos que es Dios el único que nos va a dar el conocimiento necesario para discernir entre lo verdadero y lo aparentemente verdadero. Porque es fácil que uno logre diferenciar entre lo verdadero y lo falso, pero es más difícil, diferenciar entre lo verdadero y lo que aparentemente es verdadero. Yo creo que ya lo he compartido con usted en alguna oportunidad, que en cierta oportunidad andaba comprando yo zapatos y me pareció raro que algunos zapatos que tienen la marca de un felino, no vamos a decir marcas, un felino que está brincando. ¿Usted sabe a cuál me refiero? Un felino, me refiero a un felino grande. Es más que todo, se le conoce como león americano, y no voy a decir el nombre, pero aparentemente estaba en oferta. Y yo dije, bueno, ¿cómo es eso? Si acabamos de ver en una tienda que la misma marca de zapatos que tiene a ese felino saltando estaban en tal precio, y aquí en esta tienda están mucho más baratos. ¿Qué podrá ser lo que
¿Dónde está la diferencia? Y justamente cuando entramos, vimos que en efecto estaban al precio que decía la publicidad, pero no eran de la marca. Habían alterado una letra. El felino que estaba brincando, sí, en efecto era el mismo, pero las letras eran distintas. Ya no era el nombre. Y cuando uno lo ve a simple vista, parecía como si fuera el original, pero no era el original. Por eso es que cuesta más diferenciar, o es más difícil diferenciar entre lo verdadero y lo que aparentemente es verdadero, pero no lo es. En el primer libro de Reyes, en su capítulo 13, del versículo 1 al 34, usted que tiene un poco más de tiempo en su hogar, lo voy a invitar a que escudriñe esta porción, a que lo lea, pero vamos a entresacar algo. En esta porción de la palabra se puede analizar de qué manera un viejo profeta logró con palabras persuasivas convencer a un profeta que vino de Judá para amonestar al rey Jeroboam, logrando de tal manera que el profeta venido de Judá desobedeciera lo dicho por Jehová. Se lo voy a resumir. Léalo usted. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículos 1 al 34. Se lo resumo. Un profeta fue enviado al rey Jeroboam para amonestarlo del mal camino que estaba llevando y que estaba torciendo al pueblo de Israel. Luego, el profeta que llegó a amonestar a este rey, le había sido dicho por Jehová que no regresara por el mismo camino, ni que comiera pan, ni que bebiera agua. Y así en efecto lo hizo. Y cuando ya iba de regreso hacia el lugar de donde había venido, un viejo profeta que moraba en esa región llegó, lo convenció, porque le dijo: yo también soy profeta y he recibido palabra de Jehová diciéndome que vengas conmigo a mi casa, que mores, que comas pan y que bebas. Pero él dijo: no, porque yo he recibido mandato de Jehová que no lo haga. Pero este viejo profeta de tal manera lo envolvió con palabras persuasivas. Si regresamos al inicio, dijimos que persuadir es hacer que alguien adopte un modo de pensar o de actuar presentando argumentos. Y el argumento que el viejo profeta presentó fue que había recibido palabra de Dios cuando no era cierto. Y si usted tiene oportunidad de leer esto, que nuevamente le invito para que lo haga, se podrá dar cuenta de que lo que Dios ha dicho se tiene que cumplir. Si Dios a usted le ha dicho que no haga lo que usted está haciendo y que usted sabe que es desagradable a Dios, no lo tiene que hacer, por muy buen consejo que alguien aparentemente le haya querido dar. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos total y absolutamente de Dios y lo que en su palabra nos ha dejado escrito y su Espíritu Santo, que es nuestro guía. En esta oportunidad entonces, cuando el profeta venido de Judá amonesta al rey Jeroboam, desobedece, muere, porque viene un león en el camino y lo mata. Pero el león directamente tenía una misión: eliminar al profeta por desobedecer el mandato que Dios le había dado. Y el león no tocó al asno, no tocó al animalito en el que iba el profeta. Simplemente llegó, mató al profeta y ahí se quedó. Luego, el viejo profeta, imagínense, después de haber hecho caer al profeta venido de Judá, le dice, cuando llega: este es el profeta que desobedeció a Dios. Porque esto es lo que hace el adversario. Primero nos invita a pecar. Cuando nosotros pecamos, luego viene y nos acusa. Tú pecaste, hiciste esto, hiciste lo otro. Viene y comienza uno a ser acusado. Pero por eso el Señor en este momento nos está hablando a tener sumo cuidado, amados hermanos, a tener cuidado de que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Hay doctrina de la prosperidad, hay doctrina de coberturas, hay doctrinas de muchas otras que este no es el tema, pero viene al caso mencionarlos, que debemos de escudriñar la palabra de Dios para entender
el verdadero sentir de la palabra. He escuchado que muchos dicen, pero a mí me cuesta, pero roguemos a Dios, que sea Dios el que nos guíe a través de su Santo Espíritu para poder entender su palabra. Ahora, ¿quién era este Jeroboam? También es un ejemplo que podemos citar de desobediencia, que con palabras persuasivas puede mover a alguien. Así como el viejo profeta persuadió al profeta que vino de Judá con palabras persuasivas para hacer lo contrario a lo que Dios había dicho, de igual manera Jeroboam persuadió al pueblo de Israel a pecar. Porque en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, vamos a leer del versículo 29 hasta el 38. Primer libro de Reyes 11, leemos en el versículo 31. Dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Versículo 37 del capítulo 11. Yo pues, hablando Jehová a Jeroboam, yo pues te tomaré y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Pero sabe, el versículo 38 llama mucho la atención en esta porción. Y si prestares oído a todas las cosas que yo te mandare, hablando Jehová, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Esta es la promesa que Dios le hizo a Jeroboam. Jeroboam fue el primer rey de Israel, pero hablando del reino del norte. ¿Por qué? Si hacemos un recordatorio, Israel, estando todo el pueblo unido, las 12 tribus, tuvo como primer rey a Saúl, segundo rey David, tercer rey Salomón. A partir de la muerte de Salomón es que el reino se dividió. 2 tribus quedaron con Roboam, hijo de Salomón, y 10 tribus le quedaron a Jeroboam, que es el personaje del que estamos hablando. Entonces se considera a Jeroboam como el primer rey del reino del norte o de Israel. Era efrateo, hijo de Nabat y de la viuda de Zerúa. Se destacó en la construcción. Llegó a ser superintendente de la obra y se rebeló contra Salomón por las injusticias y la opresión económica, y tuvo luego que huir a Egipto. Camino a Jerusalén, el profeta Ahías le reveló que Dios le quitaría 10 tribus a Salomón por su pecado y se las entregaría a él. Jeroboam fue un agente de juicio de Jehová contra Judá, pero fue presa de la ambición personal. Tuvo éxito en la revolución, pero su fracaso en el establecimiento de una dinastía. ¿Por qué tuvo fracaso? Porque los pueblos que surgieron de la división, es decir, el reino del norte y el reino del sur, tenían guerra entre sí. Y tal fue el odio que surgió entre ambos, que la nación del norte no tenía acceso al templo, que estaba en el sur. Por tanto, para que el pueblo no regresara a Judá por razones de ir a adorar, Jeroboam hizo becerros de oro y los colocó en Dan y en Betel. Y estos becerros, hechos como símbolos de la presencia y el poder de Jehová, llegaron a ser ídolos en la mente del pueblo. ¿Se da usted cuenta? Después de que Dios le dice en el versículo 38 que si él iba a andar conforme a lo que Dios le estaba llamando, respetaba los mandamientos como hizo David, Dios lo iba a establecer. Pero él no decidió hacer caso a lo que Dios le dijo. Estableció becerros y llevó al pueblo, es decir, persuadió al pueblo para que el pueblo cayera
en idolatría. De igual forma, vemos cómo una autoridad puede llevar al pueblo, lo puede persuadir con palabras para que caiga en pecado, para que esté errado, para que no haga la voluntad de Dios. Pero usted que me ve y yo, ahora que somos hijos de Dios, tenemos a alguien que nos guía a toda verdad. ¿Quién es este alguien? Este alguien es el santo y bendito Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos guía a toda verdad. Y tenemos la santa y bendita palabra de Dios, que es en lo que nos guiamos para caminar. ¿Dónde vamos a encontrar cómo agradar a Dios? En la Biblia. ¿Dónde vamos a encontrar cómo debemos de normar nuestra conducta? En la Biblia. Pero es el Espíritu de Dios el que nos guía a toda verdad. Y en estos dos ejemplos que estábamos viendo, en el caso de Jeroboam y en el caso del falso profeta, Jeroboam persuadió al pueblo y luego el falso profeta persuadió al profeta que vino a amonestar al rey. De igual forma, en este tiempo, amados hermanos, puede ser que en algún lugar se levante un líder o que ya se haya levantado y que sea muy reconocido. Pero usted preste cuidado a lo que escucha. Preste cuidado a qué literatura está usted leyendo. Porque si no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece, no es correcto. No pierda su tiempo leyendo literatura que han escrito en otros lugares. Puede que sea de bendición. La palabra de Dios nos llama a tomar lo bueno y a desechar lo malo. Pero antes que leer un libro escrito por X autor o leer la Biblia, tome usted preferencia, tome usted prioridad en leer la Biblia. ¿Por qué? Porque en ella va a encontrar palabras de vida, palabras de consuelo, y esta es la forma que nos indica Dios para agradarlo a Él. Es la forma que nosotros tenemos para guiarnos, para llegar a la estatura del varón perfecto. En esta misma porción bíblica, en el segundo libro de Reyes, o sea, tiene relación, segundo libro de Reyes 22:1, nos habla de que después de todo lo que estaba aconteciendo iba a surgir un rey, y este rey iba a ser conocido con el nombre de Josías, y Josías iba a gobernar de tal forma que él iba a hacer volver al pueblo a la verdad. Dios tiene sumo cuidado de que así como su pueblo ha sido engañado en cierta faceta, en cierto momento, Él tiene el sumo cuidado de hacer volver a su pueblo, pero siempre y cuando el pueblo quiera volver. Porque en cualquier lugar usted mira que hay mensajes de salvación, que Cristo salva, que Cristo ama, que Cristo perdona, pero no cualquiera viene. No cualquiera tiene el anhelo de buscar de Dios. Debemos de estar agradecidos porque Él ha puesto en nosotros el quererlo buscar, el quererlo amar, el querer estar con Él. Mateo, en el capítulo 24, del versículo 22 al 27, tiene contexto la lectura. Vamos a estar leyendo lo siguiente: que si os dijeren, allí está el Cristo, es decir, de entre todos estos versículos extraemos esta lectura, que si os dijeren, allí está el Cristo, no vayáis, refiriéndose a que si a alguien trata de persuadirnos, no debemos de dejarnos convencer. Amado hermano, amada hermana, que me ve, que me escucha, tengamos sumo cuidado. Hace no muchos días platicaba yo con un hermano, y este hermano me comentaba que en su casa pues estaban escuchando un mensaje por la radio, me parece, y el pastor que predicaba, o el predicador, porque no sé si era pastor, el predicador o el que daba el sermón, el que expresaba su mensaje a través de la radio, decía lo siguiente: que por gusto venía alguien y se esforzaba, si al cielo no iba a poder llegar.
Y esta persona que me lo comentaba decía que un familiar de él decía, bueno, entonces, ¿qué gracia tiene? Mejor ya no me esfuerzo, porque si al cielo no voy a poder llegar, ¿para qué me esfuerzo en prepararme para su venida? Pero este hermano que me lo comentaba le dijo a su familiar que eso no era cierto. Es más, que ya no escuchara a este predicador. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús dice lo siguiente. Él dijo, me voy pues a preparar lugar, ¿para quiénes? Para vosotros, es decir, para nosotros. Si así no fuera, él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Pero se da uno cuenta que cuando alguien predica y dice algo que no es cierto, el Espíritu de Dios que está en nosotros nos alerta que eso no es verdad lo que estamos escuchando. De igual forma debemos de tener cuidado con lo que estamos escuchando. Cuidado con lo que estamos leyendo. Cuidado con lo que estamos viendo. Versículo 5 de Colosenses 2, 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Esto es lo que debemos de tener nosotros, firmeza en Cristo. El día de hoy no le vengo predicando acerca de un hombre en particular, de algún líder. El día de hoy no le vengo predicando acerca de una denominación, acerca de una congregación. Yo he sido llamado a predicar de Cristo Jesús. Usted ha sido llamado a predicar de Cristo Jesús. Usted no ha sido llamado a predicar de una denominación, no ha sido llamado a predicar acerca de algún líder. No. Usted ha sido llamado a predicar, usted ha sido llamado a hablar de Cristo Jesús. Y es en Él en el que debemos de fundamentar todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos. Y para ir terminando, quiero leer nuevamente los versículos con los que comenzamos. Colosenses 2, del 3 al 5. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. No me resta más, mis amados hermanos, que recalcar que tengamos sumo cuidado con lo que estamos leyendo o escuchando. Porque se puede presentar que alguien con palabras persuasivas trate de desviarnos del camino en el que nos encontramos. Si alguien se ha apartado, hoy es tiempo para que busque de Dios. Clame para que sea el Espíritu Santo el que lo guíe y que lea la palabra de Dios. Vamos a orar para quedar despedidos y que nuestra oración sea que el Señor nos ayude a permanecer en Él. Padre bueno que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por el tiempo que nos has permitido compartir con mis hermanos. Te pido, Señor, que todo aquel que vea este mensaje sea lleno de tu Santo Espíritu y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Que nos fundamentemos en tu palabra, Señor, y que no busquemos fundamento en cualquier otra cosa que no sea solo tú, Padre. Que solo en ti busquemos, que en nada ni nadie busquemos fundamento, Señor, sino solamente en ti. Permítenos, Señor, permanecer en ti y que un día no muy lejano podamos estar contigo por siempre. En el nombre glorioso de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Padre. Toda gloria, toda honra y todo honor sea para el que se la merece, Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Será hasta una próxima vez, mis hermanos. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga.